Doctor, esta imagen que vemos aquí, de alguna manera podría indicar la carita y el gesto que hace una persona con enfermedad de Crohn, ¿o no? Pues sí, o con cualquier proceso doloroso a nivel de abdomen, que puede ser intestino, puede ser estómago, o vesícula, páncreas, hígado, o sea, cualquier proceso que genera dolor en abdomen. Usted sabe que en abdomen hay muchas vísceras. Hay muchos asuntos. Él es el doctor Federico Peláez, es gastroenterólogo. Bienvenido nuevamente a Sana que Sana. Olguita, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha arrancado este año? ¿Mucho paciente, mucho problema gastrointestinal? Mucho, sobre todo a principio de año son muy frecuentes por los estragos de diciembre, porque mucha gente se cuida muy poco y abusa mucho de las comidas, el alcohol en diciembre. Así es. La autora intelectual de este programa es Cristina, la encargada de embellecernos, bueno, o tratar de embellecernos en la peluquería, porque su suegra, yo soy una cazadora de temas de salud, entonces todo el mundo me cuenta, vea, mi suegra le dio una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, y yo, entonces yo mismo googleo, yo a ver enfermedad, yo eso suena interesante, y para rematar me escribieron varias personas al correo diciéndome que por favor trataran el tema. Yo no la había escuchado. ¿Está presentándose con frecuencia la enfermedad de Crohn? Bueno, les voy a explicar primero que todo qué es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica que se controla mas no se cura, con periodos de remisión y exacerbación de curso impredecible, o sea... Que se alborota a veces. Eso, puede haber remisión. Yo le traduzco. Yo tengo pacientes que están en remisión hace muchos años. Pues la paciente estrella en remisión que tengo tiene 15 años en remisión. O sea, va y viene la crisis. Pero de 15 años para acá no ha tenido una sola recaída. Entonces, con periodos de remisión y exacerbación, de origen desconocido y de curso impredecible. ¿En qué edades se presenta con Hombre, miren, normalmente la enfermedad puede aparecer en cualquier edad, sí. Se puede decir que la mayor incidencia está más o menos entre los 20, 25 años y los 45 años, pero a veces la enfermedad puede debutar a los 70, 75 años, como puede ser en adolescentes y menores. ¿Se sabe la causa de por qué algunos pacientes tienen recaídas y otros no, como esos 15 años que usted nos contaba de su paciente? Mire, la enfermedad inmunológicamente se comporta diferente en cada paciente. Puede ser más agresiva en unos pacientes que en otros. Sin embargo, no existe un consenso de por qué un paciente entra en remisión y otro no, porque al no saberse la causa, no sabemos realmente cómo se comporta, pero sí el componente inmunológico es muy importante ahí. Cuando investigué en Google era un poquito alarmante la información, decían que el asunto es complicado si no se trata como debe ser. A ver, el problema es el siguiente, existen muchos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal. En la literatura hay muchos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, más o menos entre 35 y 40 enfermedades inflamatorias diferentes. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede comprometer cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿correcto? Pero característicamente ella compromete más una región a nivel del intestino delgado que se llama el íleo. Esa parte del intestino delgado es donde se absorben los alimentos. Venga, voy a pedir que me pongan ya la imagen del colon, ya que el doctor, venga, pasémonos para allá, y de una vez se me para ahí al ladito del monitor, si me hace el favor. Perfecto. Para que pongamos la imagen del colon, porque está justamente, no, la del colon, la del colon Carlos I, esa. La anterior. La anterior, por favor. Pongamos la anterior. Pues la anterior del colon, ¿no? Esta. Perfecto. Entonces, como dice aquí muy claro, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Pero la parte más común que afecta a ella es el íleo, lo que hablábamos ahora. ¿El íleo? ¿Qué es el íleo? Es la parte del intestino delgado, donde se absorben los alimentos. Al generarse una alteración aquí, se puede presentar una mala absorción. Entonces, el compromiso nutricional del paciente físico es mayor en este tipo de enfermedad, que se manifiesta con un cuadro de diarrea que generalmente es una diarrea crónica y que afecta el peso, el estado nutricional del paciente, porque la enfermedad, al comprometer esta región, se favorece que no haya absorción de los alimentos. Vamos ahora sí con las otras imágenes que el doctor nos manda, son imágenes reales, ¿no? Sí. Exacto. No, vamos, esta es la imagen que yo les quiero mostrar,
que es un colon normal. Así somos por dentro, queridos televidentes. En condiciones normales, esta es una colonoscopia normal. Ese es un colon sano. Sano, es Entonces correcto. grábenselo pues para que veamos la diferencia y todos aprendamos un poquito de fisiología humana, que es interesante. Correcto. Ese es un colon normal, listo. Ahora vamos al colon afectado. Sí, siguiente. Con la siguiente imagen. Eso. Entonces aquí Se podemos nota. ver todas las variedades que se presentan. La enfermedad de Crohn tiene una característica muy interesante, que la diferencia de otras, pero pueden coexistir. Aquí está el grado de dificultad de la enfermedad. Para diagnosticarla. Sí, y tratarla. La enfermedad de Crohn compromete todas las capas del intestino. ¿Cuántas capas tiene el intestino? Pues está la mucosa, la serosa, la muscularis de la mucosa y la mucosa. Perfecto. Pues de acá para acá. Y puede comprometer todas. Puede comprometer. Entonces, característicamente genera una alteración a nivel de la luz del intestino. Entonces, la luz del intestino se va cerrando. Entonces, por eso son muy frecuentes las estenosis, o sea, la disminución de la luz del intestino. Estenosis es eso. Es que se cierra, favoreciéndose cuadros de obstrucción y pseudoobstrucción intestinal, perforación y formación de O sea, fístulas. el Crohn, la enfermedad de Crohn puede dar todo eso. Puede dar todo eso. Y eso que estamos viendo ahí. Entonces estos ya son compromisos más severos, correcto. Ajá. Ulceraciones. Característicamente la enfermedad empieza con ulceraciones que son isoladas, o sea, son solas, con una mucosa intestinal normal alrededor, a diferencia de la colitis ulcerativa, que es un compromiso más uniforme. Y la colitis ulcerativa pues tiende a sangrar más, pero el Crohn también puede sangrar. Pero también puede existir, oiga bien, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn simultáneamente. Uy, esa sí les va muy mal. ¿Y la otra imagen que tenemos? ¿O algo más que hablar de esta? No, simplemente son cuadros De colon. de Crohn. Mire, esto es una ulceración, esto es un cuadro agudo severo de una enfermedad de Crohn en fase aguda. Tome asiento, doctor. Ahí está entonces. El doctor Federico Peláez viene de la Clínica Diagnóstica Especializada VID, nuestra clínica prima hermana con CardioVid, con Laboratorio Odontológico VID. Le damos gracias por permitirnos que esté aquí con nosotros este rato. Y abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. De pronto de este tema no vendrán tantas preguntas porque no es tan común como muchas otras cosas gastrointestinales, pero esperemos. Enfermedad de Crohn es nuestro tema de hoy y aquí tenemos el gastroenterólogo muy apasionado con ese tema y muy especialista en ese tema. ¿Difícil diagnosticarla, doc, por todo lo que nos estaba contando? Hombre, mire, normalmente el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, lo ideal sería hacerlo en lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, el compromiso que genera, que va comprometiendo todas las capas. Más o menos desde que empiezan los síntomas, la mayoría de las personas empiezan con cuadros de malestar abdominal y diarrea. Ese es el síntoma principal. Ese sí, es el más común. Entonces las personas primero, como en nuestro medio es la cultura, se automedican y se van para donde un farmacéutico, el farmacéutico le manda algún antidiarreico, algún antiparasitario y posteriormente va donde el médico general. El médico general vuelve y le repite lo mismo y les dice que eso es un cuadro de amibiasis intestinal. Más o menos el promedio puede ser de 6 meses a 1 año. Y ahí va deteriorándose mucho el asunto. Entonces ya cuando ya es una diarrea ya muy severa, que ya no tienen cómo tratarla y que viene el compromiso del paciente, entonces ya visite al gastroenterólogo. Pero los síntomas que usted narra se confunden mucho con cualquier otro asunto, ¿no? Inicialmente no hay nada sí. en particular que le indique de pronto al especialista que es Crohn. A veces la enfermedad debuta con un cuadro agudo severo, de cuadro de diarrea con moco y con sangre, y hay que hospitalizar al paciente, y en esos pacientes ya de entrada hacemos un tratamiento que se llama top-down, o sea, entramos con todo, con el objetivo de tratar de tomar la enfermedad, o sea, de controlarla. O sea, depende mucho de cómo se manifieste. Perfecto. Pero en nuestro medio, aunque se ven pacientes de eso, el cuadro de inicio no es tan severo. Entonces normalmente es eso. Entonces cuando nos llega el paciente ya nos llega o con una colonoscopia o nos llega de una vez. Entonces nosotros de entrada le hacemos una colonoscopia con biopsias para definir el compromiso. Así se diagnostica. Sí, no, hay varias cosas que hacemos. Fuera de eso hacemos unas cosas que llaman ANCAS y ASCAS, que son unos marcadores inmunológicos para definir si es una enfermedad de Crohn o es una
o una colitis ulcerativa. Y tenemos otra serie de cosas que son unos exámenes a nivel de intestino delgado para definir el compromiso del intestino delgado, que son inicialmente con resonancia, y posteriormente hacemos una cosa que se llama cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica consiste en que primero definimos que no haya un grado de estenosis, porque se nos puede quedar la cápsula ahí, entonces eso puede ser muy grave porque hay que operar al paciente. Entonces nosotros hacemos una cápsula con el fin de revisar todo el aparato digestivo. Hay mucha cosa para diagnosticarla entonces. Vamos con esta pregunta para el doctor Federico Peláez, gastroenterólogo de la Clínica Diagnóstica Especializada David. Veamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alex. Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgos para adquirir la enfermedad del Crohn? ¿Hay factores de riesgo? Hombre, miren, yo les voy a ser muy honesto. Realmente no se sabe la causa de la enfermedad. Posiblemente era de razas caucásicas, europeos. Sí, pero realmente ya no es definitivo eso, porque en donde nosotros se ha aumentado mucho la incidencia. Se dice que dietas pobres en fibra, excesos de limpieza e higiene pueden favorecer o agravar el cuadro, pero definitivamente no existe un factor predisponente para la enfermedad. Puede haber cierta tendencia familiar, genética, pero vuelvo y repito, no es definitivo. No hay factores de riesgo definidos. Pues nos llega una pregunta de WhatsApp relacionada con su especialidad, no tanto con Crohn, pero aquí estamos justamente para responderlas. Buenos días también para ti. Quisiera preguntar, ¿por qué al consumir alimentos lácteos o huevo me genera un dolor intenso en el estómago y deposiciones constantes, doctor? Bueno, vea, aquí hay dos cosas. Ustedes saben que los lácteos normales puede generar en un paciente, puede ser la causa más clara, que puede dar una intolerancia a la lactosa. Se dice que el 76% de la población mundial tiene intolerancia a la lactosa. ¿Tantos? Sí. Lo que pasa es que las intolerancias, ya como saliéndonos un poquito del tema, van de cuadros muy leves a cuadros más severos. La simple distensión, malestar puede ser un síntoma de intolerancia a la lactosa, hasta cuadros tan severos que nosotros tenemos pacientes que después de tomarse un cuarto de leche entera pueden hacer 26 deposiciones en un día. ¿Y el huevo? El huevo también es altamente alergeno, entonces también puede favorecer reacciones alérgicas. Perfecto. Seguimos entonces en esta emisión, estamos hablándoles de la enfermedad de Crohn, un asunto que hay que diagnosticar a tiempo porque se puede complicar. Estuvimos visitando a un sacerdote, la cosa más hermosa, que señor tan querido, al padre Ramón, sí, que es pacientico suyo. Sí. Introduzca usted la nota, ¿qué fue lo que le pasó al padre Ramón cortiquitico para conocer su historia? Al padre Ramón yo lo conocí porque vino con un cuadro digestivo y de diarreas crónicas. A él se le hizo una colonoscopia y se encontró una estenosis muy severa en el colon. Muy cerradito. Muy cerrado. Y lo que se busca, aquí hay una cosa interesante, que es tanto importante para los pacientes como para los mismos médicos, porque hay mucho médico que maneja también enfermedad inflamatoria intestinal. Claro. Antes nos preocupábamos porque hubiera una remisión clínica. Ah, sí, el paciente está muy bien porque ya no tiene diarrea o tiene menos diarrea, ya no tiene anemia, ya no hay sangrado. Pero ahora nosotros hablamos de dos tipos de remisiones: remisión clínica y remisión endoscópica. O sea, que cuando yo le hago la colonoscopia de control al paciente debe haber también una cicatrización de esas lesiones, porque antes no hacíamos eso, sino que simplemente nos conformábamos con que el paciente iba muy bien porque no se habían mejorado los síntomas, porque no hacíamos ni controles endoscópicos. ¿Y eso lo hicieron con el padre Ramón? Entonces, no, vamos a lo siguiente. Entonces, cuando ya hay esa estenosis, o sea que se cierra el intestino, en la enfermedad de Crohn hablando específicamente, dividimos esas estenosis en dos tipos: inflamatorio y cicatrizal. Inflamatorio es que al yo tratar de inflamación, la luz del colon vuelve a su calibre normal. Pero cuando ya hay una estenosis cicatrizal, ese es un tejido fibroso, entonces ya el medicamento no va a llegar allá. Entonces definitivamente hay que operar al paciente. ¿Cuál es el problema con la enfermedad de Crohn? Que al operar al paciente, donde la enfermedad, donde se cortó y se volvió a unir, vuelve la enfermedad. Por eso era tan común antes que decían,
operemos a ese señor porque se le cerró el intestino. Y al padre Ramón, yo volviendo a mi historia, lo operaron. Lo tuvimos que operar la primera vez, pero la razón era porque era una estenosis cicatrizal, pero ya después siguió con el tratamiento y está muy bien. Así es, y que sea él mismo el que nos cuente cómo ha sido su historia con la enfermedad de Crohn, un camino complicado, pero con un paciente juicioso y en las manos de un excelente especialista. Y le echo las flores, tiene calidad de vida y está bien. Veamos. Se puede vivir con cualquier tipo de mal, se puede vivir con un cáncer, con cualquier otra cosa se puede vivir. El asunto es que prácticamente, entre comillas, hay que hacerse amigo de ellos. Uno pasa por la vida momentos muy gratos, extraordinarios, y hay otros momentos un poco difíciles. Yo sentía algunas molestias, cólicos, vómitos. Iba al médico, me enviaba alguna medicina, me aliviaba, entre comillas, y luego se repetía y pasaban los años hasta que un día una médica me mandó un examen, una endoscopia, y ahí empezó mi tragedia. Para poder hacer que la enfermedad tuviera un tratamiento correcto, fuera de los exámenes, viene entonces la medicación. Siguiendo el tratamiento, entonces vino una operación entre el intestino grueso y delgado. En esa operación había dos cosas. Primero, una estenosis y una úlcera. Luego siguió el tratamiento y hemos seguido. Las recomendaciones que le daría a una persona que está iniciando es que no se desanime, porque pienso que esta enfermedad, como cualquier otra, uno piensa que le cayó a uno la roya y que entonces ya no hay nada que hacer. No, hay que ser muy conscientes y ser persistentes, muy disciplinados, tomarse a las horas las medicinas, ir al médico, hacer lo posible para no estar estresados, estar en ambientes agradables, en donde pueda estar uno tranquilo, amar lo que hace, seguir para adelante como si nada tuviera. Así de sencillo. Yo miro hacia allá. Qué buenas recomendaciones. Él habla del estrés, doctor. Sí. El estrés definitivamente es la patada para todo, ¿no? Es que el aparato digestivo es una ventana del sistema nervioso y el estrés juega un papel determinante. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a descompensar el aparato digestivo. Es un factor predisponente, pero no es definitivo como causa de la enfermedad. Pero hay que buscar la calma para este diagnóstico y para todos. Correcto. Vea, lo están saludando, doctor. Buenos días. Doctor, hace aproximadamente un año que vengo con algunos de los síntomas que usted ha mencionado. Casi todas las comidas me dan diarrea y retorcijones y mucha picazón en el ano. ¿Tendrá relación con esta enfermedad? No, mire, yo le diría que no de entrada, sino que le diría que lo que debe hacer es una buena evaluación por su médico, que le haga una serie de exámenes y definir cuál es la causa, pero eso no quiere decir que
tenga una enfermedad de Crohn. No necesariamente, pero esa es la importancia de visitar al especialista, Sí. de pararle bolas a los síntomas, de no acostumbrarse a tener diarrea y cólicos abdominales, Sí, sino sí. de consultar, porque los síntomas nos los puso mi Dios justamente para indicarnos que debemos ir a revisarnos, o si no, no existirían. Así Doctor, es. ¿me permite un ratico? Claro que sí. Porque en la enfermedad de Crohn la nutrición es un asunto muy importante, por eso invitamos a doña Nubia Giraldo, nutricionista. ¿Cómo estás, Nubia? Muy bien, gracias, Olguita. ¿Y usted? ¿Nutricionista de dónde? De la Universidad de Antioquia. Y docente, ¿no? Sí, docente en la allá Escuela mismo. de Nutrición y Dietética. ¿Qué tan común en tu consulta, en lo que has conocido, es la enfermedad de Crohn últimamente? Bueno, realmente la frecuencia de la enfermedad de Crohn en Colombia, dijéramos, no tenemos como unas cifras exactas de prevalencia, pero realmente es una enfermedad poco común. Sin embargo, en el último tiempo se ha aumentado pues como la consulta por esta causa y se han aumentado obviamente los diagnósticos de enfermedad de Crohn. Cuando hablamos de nutrición con relación a este tema, ¿podemos hablar de nutrición para prevenir o nutrición para tratamiento? Bueno, entonces dijéramos que la enfermedad de Crohn hace parte, como le decía ahorita el doctor, de la enfermedad inflamatoria intestinal junto con la colitis ulcerativa. Y se ha descrito en la literatura que hay unos factores protectores, por ejemplo la lactancia materna, que en Colombia dijéramos ha disminuido mucho la lactancia materna exclusiva, entonces uno de esos factores protectores es esa lactancia materna. Otro es el consumo de frutas y verduras por el contenido de fibra. Dijéramos que la fibra es un componente de los vegetales que las personas humanas no tienen no tienen enzimas para digerirla, pero la fibra tiene unos efectos muy importantes en el colon, porque la fibra al desdoblarse produce los ácidos grasos de cadena corta. Entonces esos ácidos grasos de cadena corta son el propionato, el butirato y el acetato, y estos ácidos grasos de cadena corta tienen funciones muy importantes tanto en el metabolismo como en una protección inmune. Hay que consumir fibra, que ya hemos dicho hasta el cansancio cómo obtenerla, frutas, verduras, ojalá con la cascarita. Exactamente. Sí. Perfecto. Y para el tratamiento, doctora, nos decía el doctor Peláez que hay pacientes con épocas de crisis exacerbados, como dicen ustedes, y pacientes controlados por largos o cortos periodos de tiempo. ¿La alimentación cómo debe ser en esas dos circunstancias? Bueno, antes quería hablar de que precisamente como estas enfermedades afectan el intestino, que es un órgano por excelencia de absorción de los nutrientes, o sea, nosotros ingerimos alimentos, pero ellos tienen que sufrir un proceso de transformación en el tracto digestivo y finalmente se absorben como nutrientes en el duodeno, en el yeyuno y en el íleo, ¿cierto? Entonces, cuando se afecta obviamente el intestino se disminuye la absorción de nutrientes y por esa razón entonces una de las causas es la desnutrición. La anemia es otra de las enfermedades que pueden tener estos pacientes. Bueno, entonces en periodos de exacerbación de síntomas, cuando hay diarrea, cuando hay dolor abdominal, hay que entrar a mirar individualmente cuál es ese manejo. ¿Por qué? La nutrición va a depender del estado nutricional del paciente. O sea, hay pacientes que ya llegan con unas pérdidas de peso muy severas, otros apenas en el inicio de la enfermedad su estado nutricional puede estar adecuado, entonces una parte importante es mirar cómo es ese estado nutricional. Lo otro entonces es mirar con el paciente porque ellos, dijéramos por recomendaciones de familiares, de amigos que tienen el mismo tipo de enfermedad, empiezan a excluir de la dieta muchísimos alimentos innecesariamente. Entonces hacen también una desnutrición por esa disminución en el consumo de alimentos. Hay que entrar entonces en esos periodos de exacerbación a mirar realmente cuáles son esas intolerancias que tiene el paciente y, por ejemplo, se hablaba ahorita de la leche, pero la leche resulta que tiene lactosa y algunos pacientes pueden no tolerarla. Sin embargo, existen alimentos que tienen poca lactosa y hay leche lactosada, los quesos, el yogur que tienen poca lactosa. Entonces, en esos periodos de exacerbación, pues lo que básicamente se disminuye es la fibra para mejorar un poco las deposiciones diarreicas. Para controlar la diarrea. Exacto, para controlarlas también se pueden disminuir los alimentos que producen mucha flatulencia o gases, porque el paciente tiene pues distensión abdominal. Ahí están las crucíferas como el repollo, la coliflor, bueno, estas
se me olvida la otra, pero son verduras Sí, que de ese tienen estilo, muchos repollo, gases, coliflor. repollo, los frijoles también producen muchos gases y pueden obviamente distender al paciente. Entonces hay que evitar ese tipo de alimentos. Perfecto. Cuando el paciente ya tiene, por ejemplo, esos síntomas muy exacerbados y dijéramos tolera pocos alimentos, entonces hay que entrar con una parte especial que se llama soporte nutricional especializado. Entonces ahí es cuando podemos emplear unos productos de nutrición que son líquidos, que aportan todos los nutrientes, que son bajos en fibra, que pueden tener omega 3, que también dijéramos es un nutriente importante porque ellos son antiinflamatorios y pueden ayudar en ese proceso. Ya cuando definitivamente el paciente está muy complicado, hace por ejemplo fístulas, que es como esa salida de material por las resecciones intestinales que ha sufrido el paciente, o cuando tengan obstrucciones intestinales, hay que recurrir ya a un soporte muchísimo más especializado, que es la nutrición parenteral. Esa nutrición parenteral exige que sea por una vía venosa, ¿cierto? Para, dijéramos, poner en reposo el tracto digestivo mientras se supera pues esa etapa crítica de exacerbación de síntomas. Obviamente que es mucho mejor la nutrición enteral que la nutrición parenteral, pero hay algunos casos en que el paciente está tan comprometido su absorción y hay tantos síntomas que es necesario recurrir a ese tipo de nutrición. En términos generales, esa es como la atención de un paciente que está en su crisis. Exacto. Y un paciente que está controlado, pero tiene el diagnóstico de enfermedad de Crohn que no se cura, que es crónica. Sí, entonces con esos pacientes hay que tratar de volver como a ensayar como los alimentos, volverlos a introducir los que había dejado para probar esas tolerancias, y la idea es que él recobre, dijéramos, su dieta habitual. Eso es un proceso complejo porque a los pacientes les da mucho temor comer por exacerbar los síntomas, pero hay que sentarse con ellos, explicarles ellos qué sienten, por qué están dejando de consumir esos alimentos, porque muchas veces su conocimiento popular, sus creencias, también hay que tenerlas en cuenta para poder, dijéramos, llegar como a unos acuerdos con ellos y que se puedan más fácilmente adherir a esos planes de O alimentación. sea que no hay alimentos prohibidos necesariamente para una persona que tiene el diagnóstico pero está controlada. Exactamente, o sea, su alimentación dependerá mucho de las intolerancias Alimentación individuales. saludable como todos. Exactamente, pero ya ahí entonces al contrario pueden consumir los lácteos, incluso porque algunos medicamentos que se emplean en el tratamiento de la enfermedad pueden interferir con la absorción de calcio, y los esteroides, por ejemplo, entonces esos pacientes pueden tener riesgo de osteopenia o osteoporosis, entonces hay que recomendarles el consumo de leche si la toleran para que tengan un buen aporte de calcio. La fibra entonces también la retoman normalmente, ¿cierto? El consumo de frutas, verduras y dijéramos todos los grupos de alimentos, cereales, tubérculos, leguminosas, en la medida en que esas tolerancias lo permiten. O sea que si son pacientes juiciosos, adherentes a su tratamiento, siguen las recomendaciones, pueden seguir disfrutando de las delicias gastronómicas. Exactamente. Sin abusar, Sí. como todos. ¿Algo más? No, Ahí está como resumido lo más importante. Qué rico haberla tenido por acá, doña Nubia. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de un diagnóstico gastrointestinal que hace parte de una gama grandota de infecciones inflamatorias intestinales y se llama enfermedad de Crohn. Inquietudes en el 305-316-6560. Ya volvemos. Seguimos en Sana que Sana, hoy estamos hablando de la enfermedad de Crohn. Algunos síntomas de la enfermedad de Crohn: cansancio, fiebre, cólicos abdominales, diarrea, sangre en la materia fecal, poco apetito, llagas en la boca. ¿La sangre en la materia fecal siempre debe ser un motivo de consulta, doctor Felipe? Siempre. Felipe no, Federico. Ay, Federico, pero empieza por F, ¿me perdona? Tranquila. Bueno. Si la sangre oculta en materia fecal, siempre hay que investigar la causa, porque eso quiere decir que hay una fuente de sangrado. Lo que nunca se debe tener, pues, es dejar pasar desapercibido una sangre oculta en materia fecal, pero hay un dato interesante. Existen ya pruebas que son en hemoglobina humana. ¿Por qué? Porque antes la sangre oculta en materia fecal era un examen que daba muchos falsos positivos y falsos negativos con una prueba que se llamaba prueba de Guayaco. En la actualidad, la sangre oculta en materia fecal es una prueba
que en un buen laboratorio nos da una seguridad del 100% porque es en hemoglobina humana. Okay. Pero siempre que uno vaya a buscar sangre oculta en materia fecal, debe hacer como mínimo 3 muestras en días diferentes. ¿Por qué? Porque posiblemente una sangre oculta en materia fecal positiva va a implicar hacer una colonoscopia. Perfecto. Tenemos otra pregunta para usted, Doc. Buenos días, doctor. Por favor, ¿me quiere ayudar? Tengo la enfermedad de Crohn. Pancreatitis, ¿será? Sí, una pancreatitis. Usted me traduce. Y tengo enfermedad de Crohn y pancreatitis autoinmune. Exactamente. En diciembre me caí, me dañé el menisco, debo operarme, pero el ortopedista dice que si el doctor tratante da el permiso. ¿Qué tiene que ver la enfermedad con esta operación? Dios te bendiga también a ti. Bueno, mire, le voy a explicar. Puede haber, mire, una cosa interesante en sus 2 diagnósticos, enfermedad de Crohn y pancreatitis. Pueden ser de origen autoinmune, como es la enfermedad de Crohn. Cualquier proceso que genere estrés en un organismo, como es una simple cirugía, no tanto por la enfermedad de Crohn, sino por la pancreatitis, la puede reactivar. O sea, mire, yo le diría al paciente, yo no conozco su caso ni nada de esas cosas, pero si es necesario operarse, opérese, si es necesario. Si no, no se opere, porque los riesgos de que usted recaiga tanto del Crohn como de la colitis, de la enfermedad de Crohn como de la pancreatitis son altos, a no ser que hubiera una indicación precisa. Perfecto. Otra pregunta, vea que sí es más común de lo que pensamos. Fui diagnosticada con la enfermedad de Crohn hace Yo le leo aproximadamente despacio. un mes. Fui diagnosticada con la enfermedad de Crohn hace aproximadamente un mes. En estos momentos estoy tomando esteroides como tratamiento. Me he sentido mucho mejor, pero siento que me aumentó mucho el apetito, a diferencia de un mes atrás que no comía nada. ¿Esto es normal en la enfermedad? Y deseo saber también qué tan efectivos son los tratamientos biológicos. Tremenda pregunta. Sí, muy Toca importante. 2 temas muy importantes. Bueno, lo primero que le quiero decir es lo siguiente. Lógicamente, el esteroide se puede utilizar en 2 tipos de dosis antiinflamatoria y dosis inmunosupresora. Me imagino que la dosis que le están dando a usted en este momento es una dosis inmunosupresora. Ese esteroide, de una vez le digo que debe utilizarlo únicamente por corto tiempo, porque los efectos colaterales de los esteroides a largo plazo son muy malos. En la actualidad nosotros no utilizamos los esteroides sino por periodos cortos con el fin de tratar de controlar el proceso inflamatorio. Ha aumentado su apetito y posiblemente de peso porque la enfermedad se está controlando. ¿Cuándo utilizamos un biológico? Nosotros hacemos como una especie de pirámide. Cuando hablas de biológico, ¿de qué estamos hablando? Biológico es un medicamento que actúa directamente a nivel del sistema inmune. Eso no es una quimioterapia, sino que es parecido como a una quimioterapia. Parecido. Que tiene como efectos, puede tener efectos colaterales. Entiendo. Y el biológico dentro de esa pirámide es el último escalón que nosotros utilizamos si a pesar del tratamiento el paciente no nos está mejorando. Tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerativa. Perfecto. Nosotros en las primeras fases de tratamiento podemos utilizar los esteroides en dosis cortas y unas drogas que es la mesalazina. Ya la sulfasalazina no la utilizamos mesalazina, que actúa sobre el proceso inflamatorio. La mesalazina es una molécula inteligente que actúa directamente sobre el proceso inflamatorio. En la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, no. Perfecto. Para nosotros, para muchos especialistas, claro que cada persona se comporta de una forma diferente, pero lo que nosotros buscamos es que haya una resolución del proceso inflamatorio a nivel del intestino, no solo que el paciente mejore de su sintomatología, que fue lo que yo les dije ahora, que es lo importante, no conformarnos con que el paciente ya no tiene diarrea, está aumentando de peso, sino revisar allá y mirar que sí hay resolución del proceso inflamatorio. Perfecto. Entonces digamos que para este televidente es normal que se le aumente el apetito, dice el doctor que eso indica que está mejorando y los biológicos ya nos indicó que es algo similar a una quimioterapia y se utiliza como en la pirámide la última alternativa. Sí. Esta pregunta, veamos. Es Juan Diego y la pregunta que tengo es, ¿la enfermedad de Crohn puede poner en riesgo la vida? Hombre, sí.
Desafortunadamente es una enfermedad que si no se controla bien y no se trata bien, nos puede generar alteraciones nutricionales y complicaciones como son fístulas, perforaciones y nos puede llevar a la muerte. Perfecto. Gracias a Dios en la actualidad existen una serie de medicamentos que nos pueden llevar a manejar la enfermedad muy bien, en enfermedades serias y complicadas, como el pacientico que, el padre que gustosamente quiero dar su testimonio y miren cómo está muy bien el padre. O sea que hay esperanza, no se Claro, preocupen. realmente sí. Lo importante es ser bien manejado. Continuamos hoy aprendiendo sobre la enfermedad de Crohn con el doctor Federico Peláez, gastroenterólogo de la Clínica Diagnóstica Especializada VID. Y hay muchas preguntas, vea, subestime el tema, ¿cómo le parece? Carmen Adriana desde Cartago. Un abrazo para ti, doña Carmen. Me diagnosticaron bridas. ¿Qué es bridas? Bridas son adherencias intestinales, son puentes fibrosos que se hacen. Adherencias intestinales. Sí, eso generalmente es posterior a cualquier tipo de cirugía abdominal. No es que el paciente haya quedado mal operado, sino que simplemente es como una tendencia. Como es un tipo de cicatrización. Sigamos leyendo el mensaje. Entonces a doña Carmen le diagnosticaron bridas porque he tenido operaciones en mi zona abdominal y me dan frecuentemente cólicos fuertes, dolor en la boca del estómago. ¿Qué puedo hacer? El médico solo me recetó buscapina y acetaminofén. ¿Tiene que ver esto algo con la enfermedad de Crohn? Gracias por escribir, Carmen. No, esto no tiene que ver nada con la enfermedad de Crohn, primero que todo. Adherencia le puede dar a cualquier persona por cualquier tipo de cirugía abdominal. ¿Cuál es el problema con las adherencias? Que pueden generar hasta cuadros de obstrucción y pseudoobstrucción intestinal. El problema es que esto no se debe operar, porque si se llega a tocar se pueden generar más adherencias. Entonces el manejo de esto debe ser médico, sintomático, una buena dieta, una buena actividad física y utilizar analgésicos antiespasmódicos como le mandó el médico. Los probióticos, ¿qué papel juegan en este asunto de la enfermedad de Crohn? Los famosos probióticos. Hombre, mire, realmente no existe una indicación exacta actual. Los estudios no han demostrado su verdadera eficacia en el manejo de la enfermedad de Crohn. En otros tipos de procesos inflamatorios sí. Solo en aquellos casos de pouchitis. Pouchitis es una inflamación de una bolsa que se hace específicamente en los pacientes de enfermedad de Crohn. Ahí sí nos actúa el probiótico. Sin embargo, lo que se ha visto es que el paciente con enfermedad de Crohn tiene una disimbiosis, o sea, una alteración de su flora intestinal. Entonces creería uno que al utilizar probióticos y estabilizar esa flora intestinal mejoraría de la enfermedad, pero los estudios no son concluyentes, o sea, en este momento no está indicado un probiótico en el manejo de la enfermedad de Crohn. Perfecto. Me da otro ratico, doctor Federico, porque vamos con noticias sana que sana. Del colágeno se habla mucho, Juan Carlos, ¿cierto? Es como bendito para todo. ¿Por qué es tan importante consumir colágeno y que nuestro cuerpo tenga los niveles adecuados de colágeno? Bienvenido, Juan. Muy buenos días, Olguita, y a todos los televidentes. Recordemos que el colágeno es una proteína de las más abundantes y más importantes en nuestro cuerpo, hace parte de todos nuestros tejidos y órganos, y el tener una deficiencia de este producto pues va a generar problemas a posteriori. Recordemos que después de los 25 años de edad, nuestro cuerpo, las células que sintetizan esta proteína empiezan a disminuir y por eso es que nos empiezan a aparecer las arruguitas, pérdida de humedad en la piel, pérdida de cabello, debilitamiento en nuestras uñas, en las articulaciones también hay pérdida de la elasticidad, de los músculos, de los huesos. Entonces por eso es tan importante el consumo externo de un producto, de un alimento como Gelaprod, porque nos va a proporcionar la cantidad necesaria de colágeno hidrolizado y en el caso de Gelaprod, vitaminas y minerales que nos van a ayudar a mantener un nivel adecuado de colágeno y se puedan mantener todas las funciones en nuestro cuerpo. Para los deportistas y las personas que realizan cualquier tipo de actividad física es especialmente importante consumir Gelaprod. Pues si en una persona normal hay una pérdida de colágeno, en un deportista mucho más por la actividad física que se mantiene de alto impacto y hay una disminución o un desgaste del colágeno en las articulaciones, en los músculos y en los huesos. Por eso es tan importante para ellos, no solamente para los deportistas, sino todas aquellas personas que hacen actividad física regular
que consuman Gelaprod para poder ayudar a mantener los niveles adecuados de colágeno. ¿Por qué son tan importantes las vitaminas y minerales que están contenidas en Gelaprod? Porque hacen parte, son un complemento con el colágeno hidrolizado. Tenemos todas las vitaminas del complejo B, que son las que nos proveen las energía y para el metabolismo de nuestro cuerpo. Tiene vitamina C, zinc, selenio, que nos ayudan a aumentar las defensas, que actúan como antioxidantes, vitamina A, vitamina E, que nos ayuda también a tener una piel humectada y con toda su funcionalidad. ¿Cuál es la dosis que nos recomiendan y cómo consumir Gelaprod? El colágeno es un alimento dosis dependiente, o sea que debemos de consumir la dosis exacta, porque una dosis mínima no se van a ver sus efectos. Entonces recomendamos siempre tomar una dosis de 10 gramos diarias mínimo durante 3 meses para que podamos ver sus efectos. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, Olguita, invitando a todas las personas a que tengan en su casa Gelaprod y lo incluyan como un producto del consumo diario. Nos vemos la semana entrante. Claro que sí, Olguita. Si Dios quiere. Seguimos con Sana que Sana y vamos a ir redondeando nuestro tema de hoy. ¿Hablamos algo más de tratamiento o ya lo abordamos un poco, doctor Federico, como para ir finalizando? No, yo creo que básicamente es llegar a un diagnóstico temprano y definir cuál es la gravedad de la enfermedad, porque definiendo el grado de la enfermedad definimos el tipo de tratamiento que vamos a hacer. Como les digo, en esa pirámide vamos de lo más simple a lo más complicado, pero de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Y vuelvo y les repito, y en eso hago mucho hincapié, remisión clínica y remisión endoscópica. Perfecto. Ve, unos minuticos más para los televidentes. Buenos días para ti también. Me operaron hace 4 años de cálculos en la vesícula. Desde eso vengo con mucha diarrea casi todos los días y con retorcijones, dolores muy fuertes en el momento de ir al baño. ¿Tendría alguna relación con enfermedad de Crohn? No, en absoluto. Esta es una intolerancia a las sales biliares. Esta es una cosa que se puede presentar muy frecuentemente en los pacientes operados de la vesícula. ¿Por qué? Porque la vesícula, al sacar la vesícula se pierde el reservorio de la bilis y la bilis es altamente irritante de la mucosa del estómago como del colon. Entonces aquí lo que se hace es un tratamiento con unas quelantes de sales biliares como es la colesteramina. O sea, no se preocupe que de eso se mejora. Perfecto. No tiene problema. Y no tiene que ver nada con la enfermedad de Crohn. Complicaciones que puede generar la enfermedad de Crohn, muchísimas. Pues la primera, inicialmente la desnutrición, que puede ser de una desnutrición de moderada a severa. Segundo, complicaciones tan severas como son la formación de fístulas, perforaciones y estenosis. Afortunadamente ya no tenemos el síndrome de intestino corto porque tenemos terapias que favorecen que no haya que operar al paciente, porque si instalamos un tratamiento bien hecho, vamos a evitar esta temible complicación que es la estenosis. Entonces no vamos a tener que operar al paciente. Conclusión general y final, doctor Federico. Sobre Hombre, son enfermedades que no son tan comunes, son enfermedades escasas, pero que aún ha aumentado su incidencia. Lo más importante es llegar a un buen diagnóstico y lo más importante, tratarlo bien tratado, porque desafortunadamente nosotros estamos viendo, no solo con enfermedad de Crohn, sino con colitis ulcerativa y otro tipo de enfermedades inflamatorias intestinales que cuando llegan a nuestros consultorios es a cubrir complicaciones. Entonces, si hacemos un diagnóstico bien hecho temprano e instalamos un buen tratamiento, nos evitamos esas complicaciones. Y el mensaje para los televidentes, diría yo, como potencial paciente, es cualquier síntoma de los que hablamos, sobre todo esa diarrea persistente y más si es con sangre en la materia fecal, consulte, no se acostumbre, escuche las señales del cuerpo porque es mejor prevenir que curar. Doctor Federico, gracias por estar con nosotros. A usted, muy querida, por invitarme, Olguita. Y a la Clínica Diagnóstica por prestárnoslo este ratico. Nosotros nos despedimos, vamos a tratar un tema supremamente chévere el martes, que tiene que ver con lo gastrointestinal, porque vamos a hablar de cómo algunas plantas, y esto aprobado por el Ministerio de Salud, ayudan en el tema del reflujo gastroesofágico y también de la gastritis. Plantas y su relación con el tratamiento y mejoría de problemas como gastritis y reflujo gastroesofágico de la mano de 2 químicas farmacéuticas muy expertas en el tema, el próximo martes a las 11 de la mañana en Sana que Sana. ¡Feliz fin de semana! Y los esperamos. ¡Chao!